avanzar. Ahora sí vamos a empezar sin más. Entonces vamos a nuestro tema del día de hoy. Justamente aquí está. Y aquí tenemos filosofía del siglo XIX. No se olviden que la semana pasada avanzamos cómo los seres humanos conocen, ¿no? Vimos a los racionalistas, vimos a los empiristas, luego vimos al criticista Kant. Y obviamente el conocimiento pues no es algo tan sencillo, es algo más complejo. Ahora vamos a continuar con los filósofos del siglo XIX, y si ustedes recuerdan, eran tres. Era Federico Hegel, Carlos Marx y Nietzsche, Federico Nietzsche. Entonces, atentos a eso. Entonces, sin más, empecemos. Filósofos del siglo XIX. Si se fijan por las fechas de nacimiento de Hegel, 1770 a 1831. Como pueden ver, más o menos vive a la mitad del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y a la mitad o primera mitad del siglo XIX. Entonces es un filósofo entre dos siglos. Es un filósofo alemán que nace en Stuttgart y es representante del idealismo absoluto. Por favor, esa palabrita. Idealismo absoluto significa que de todos los filósofos idealistas que hemos visto, el más idealista es él. No hay más idealista que Hegel. ¿Qué quiere decir? Que con él vamos a trabajar a un nivel de abstracto ya muy elevado. Entonces, ni siquiera la abstracción normal nos va a alcanzar, un nivel demasiado abstracto. Por eso muchos de ustedes no van a quizás a comprender lo que les vamos a explicar. Salvo que se esfuercen, como vimos la semana pasada con Descartes, ¿no? Que las ideas claras, evidentes, indudables, ¿no? Ya más o menos ahí se dice. Por favor. Acá tienen algunas de sus obras. Las dos más importantes es la fenomenología del espíritu y la ciencia de la lógica, que es la más importante. Las dos primeras me conformo que las sepan. La filosofía del derecho, estética, lecciones sobre filosofía de la religión o lecciones sobre historia de la filosofía, bueno, pero las dos primeras sí es necesario. Fenomenología del espíritu y la ciencia de la lógica. No se olviden, esas dos son las obras más importantes. Ahora vamos a empezar un poco con su ontología, la idea absoluta. Cuando tú escuches la idea absoluta se refiere a todo. Mira lo que te estoy diciendo, todo. Imagínate, es algo muy abstracto, ¿ves? Entonces dice que todo lo que existe, la idea absoluta, no es más que está en constante y permanente ¿qué? Movimiento. Entonces todo lo que existe cambia, está cambiando. Y este cambio generalmente es por necesidad. ¿Qué quiere decir? Que es un movimiento que inevitablemente tiene que ocurrir porque es un movimiento pues racional. Entonces algo que tiene que darse, te guste o no. Entonces todo lo que existe en este mundo está cambiando. Y a eso él le va a llamar dialéctica o dialéctico. Entonces cuando tú escuches la palabra dialéctica, asóciala obviamente con Hegel y también asóciala con Carlos Marx, que vamos a ver después. Entonces, dialéctica significa que cambio, que todo está en constante y permanente cambio. Pero ¿qué pasa? Hegel va a llevar a un nivel pues, casi de Dios, por eso diviniza, ¿no? El movimiento de venir de la realidad o de la racionalidad, en este caso denominando idea absoluta. Entonces, para él todo lo que existe está en constante y permanente cambio. Entonces, su idea absoluta es muy interesante. Ahora te voy a explicar qué es esto de idea absoluta, ¿no? Si en este instante, por ejemplo, mira, ¿qué estoy haciendo yo? Yo me estoy moviendo. Mira, según Hegel, yo no me estoy moviendo. A mí me está diciendo la idea absoluta, eso que él llama idea absoluta, me está diciendo, oye, muévete, entonces yo me estoy moviendo. Si tú me estás prestando atención, no es porque tú lo quieras. La idea absoluta te está diciendo a ti que tú me prestes atención. Entonces, ¿ves? ¿Dónde está nuestro origen de nuestro cambio? En nosotros, fuera de nosotros. Fuera, en la idea. Entonces ahí viene el idealismo, ¿ves? Cuando yo intento explicar mi cambio, mi movimiento por algo que está afuera, en este caso la idea o espíritu, eso es un idealismo. Entonces lo acertado es de que todo cambia, pero la manera como lo está explicando por la idea, obviamente eso es un idealismo, ¿no? Ahora vamos a ver cómo esta situación se complejiza. La idea absoluta dice como lo real. Mira, la idea absoluta se convierte en algo real. Mira lo que está haciendo. Por ejemplo, una persona común y corriente más o menos entiende esto, ¿no? La forma común de ver el mundo, una persona común normal, las ideas son abstractas, ¿cierto? Y lo real son las cosas, claro. Lo que existe es una cosa llamada mesa. Eso es algo
real, algo tangible, algo concreto. Pero la idea de mesa, obviamente, simplemente es algo abstracto, ¿no? Pero Hegel hace al revés. Mira lo que va a hacer. Para Hegel es al revés, dice. Las cosas son abstractas, mientras que las ideas es lo real. Ah, ¿me estás entendiendo? Lo invierte. Entonces, lo que tú me llamas cosa, bueno, la cosa se va a convertir en una idea y lo que tú llamas idea se va a convertir en una cosa. ¿Por qué hace eso? Vamos a ver. Conclusión. Podemos decir que todo lo racional es real y todo lo real es ¿qué? Racional. Esa es una frase, una máxima de Hegel, conocidísima. Todo lo racional es real y todo lo real es racional. Lo racional es real indica que todo lo que es racional se concretará en algún momento. Ojo, por ejemplo, tú en este instante, todos ustedes han concebido en este instante su razón, la idea de ingreso, el ingresar. Es algo que tu razón ha concebido, es una idea, pero en este instante el ingreso es una idea. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero lo que Hegel te está diciendo es que esta idea que tú acabas de concebir de ingresar o ingreso, en un futuro se va a convertir en una realidad. La idea se convierte en realidad y la realidad se convierte ¿qué? En una idea. Por eso es lo que va a explicar. ¿Cómo se va a lograr ese cambio, ¿no? esa concreción de la idea ingreso en el ingreso real? Fácil. Aquí está. Cada cosa que nace tiene en sus entrañas el germen de su muerte. Y eso es cierto también. Por ejemplo, tú en el momento que naciste tenías vida, pero a la misma vez que tenías vida, tenías un hermano gemelo que se llama muerte. Porque a partir de cada día que pasa, cada día que estás viviendo, cada día te estás acercando a tu muerte. A pesar que no somos conscientes de eso, pero eso es. Entonces, dialéctica significa contradicción, vida, muerte, sabiduría, ignorancia. Es lo que tú tienes, ¿no? Tú tienes ahorita un dilema entre buscar la sabiduría o quedarte en ignorancia. Obviamente, pero por esta dialéctica de estos dos, nosotros vamos a tener que estar estudiando. Si no estudiamos, pues no vamos a lograr ese cambio. Entonces, mucho cuidado. Pero continuamos con su famosa idea, ¿no? Vamos a, aquí nos dice, el movimiento de la idea absoluta no es mecánica, sino que se da en forma dialéctica. A ver, te explico esto. Supongamos que a esta hoja yo le prendo fuego, la voy a destruir mecánicamente. Entonces, mecánicamente, negación o dialéctica significa destrucción, desaparición, y ahí queda. Pero cuando nosotros empleamos la palabra dialéctica, no es con una explicación mecánica, sino con una explicación, como su nombre lo dice, dialéctico, con cambio. Entonces, a esta hoja ahora ya no la voy a quemar, porque eso es lo mecánico. A esta hoja la voy a convertir en parte de un libro. Entonces, he visto, la hoja se convierte en otra cosa, en un libro. Entonces, pero esta negación que le hago a la hoja no es pues su destrucción, no es su anulación, sino es su superación. Entonces, la palabra dialéctica significa superar, cambiar, mejorar, pero no significa destruir. Entonces, tú, por ejemplo, acá te tienes que negar dialécticamente. ¿Qué te estoy diciendo? Que te tienes que superar, que tienes que mejorar. Y eso es la realidad. Por lo tanto, aspectos contradictorios que le van a permitir su desarrollo. Siempre todo es contradicción. El despliegue de la idea absoluta permite que ésta se desarrolle cada vez más. La idea se hace naturaleza. Mira cómo tu idea del ingreso se va a realizar, se va a concretizar. La idea se hace naturaleza inerte. Luego de haberse convertido en naturaleza inerte, se va a convertir en vida. Luego de vida se va a convertir en ser humano. Luego de ser humano se va a convertir en ¿qué? En conciencia. Y poco a poco va a ir adquiriendo pues más conciencia. Entonces, ¿visto? En algún momento el ingreso va a ser una realidad, ya no va a ser una idea. Efectivamente es eso. ¿Eso de qué depende? De tu contradicción, de tu superación que tú efectúes dentro de ti. Pero no te olvides que esa superación pues no es materialista, sino es idealista, según Hegel. El pensamiento humano tiene por momento cumbre a la filosofía, claro, pero lo más abstracto de lo abstracto es la filosofía. Por lo tanto, es un saber absoluto y por lo tanto la comprensión de todo lo real. La dialéctica avanza en 3 pasos, o en este caso, triade.
Entonces, ¿te acuerdas que te dije que la famosa dialéctica iniciaba el cambio? ¿Ya? ¿Cómo opera la dialéctica? Con una tríade hegeliana. La tríade es tesis, antítesis y síntesis. La tesis es la afirmación, la antítesis es la negación de la tesis y la síntesis es la negación de los dos anteriores. Mejor dicho, menos por menos, ¿cuánto me da? Más. Entonces, su superación. Entonces, vamos a ver, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo como tesis digo, yo soy yo? Tesis, yo me estoy afirmando que existe. Luego te digo, yo no soy yo. ¿Por qué yo primero te digo yo soy yo y luego te digo yo no soy yo? ¿Por qué primero me estoy afirmando y luego me estoy negando? Antítesis. ¿Por qué? Porque quiero convertirme pues en una síntesis. ¿Cuál es la síntesis? Yo soy yo y luego digo yo no soy yo porque ahora soy ¿qué? Otro. Entonces ya no soy el mismo. No soy el mismo al de hace 5 minutos, no soy el mismo al de hace una hora, ni mucho menos a 10 horas. Constantemente estamos ¿qué? Cambiando. Entonces la dialéctica hegeliana es una dialéctica que explica el cambio de todo, pero de manera idealista. No te ves que esa idea nos dice que nosotros hagamos las cosas, que nosotros cambiamos las cosas, y no nosotros. Eso es idealismo. Es como, por ejemplo, ingresar sin haber estudiado. Eso es idealismo. Entonces, mucho cuidado. Ahora pasamos con Hegel. Hegel aquí, por ejemplo, nos dice, ¿no? El paradigma amo-esclavo. Otra vez tienes amo-esclavo, una oposición. El paradigma amo-esclavo se da en el origen de las sociedades. Entonces, en esas sociedades, cuando empezaron a surgir, el primer conflicto entre dos seres humanos, obviamente, es porque ambos oponentes van a querer que el otro lo reconozca como su amo. Entonces, yo digo, a ver, reconóceme como tu amo. Y B me dice a mí, te equivocas, tú reconóceme como tu amo. En esta lucha de reconocimiento del amo, en algún momento uno de ellos va a ganar. Por lo tanto, en ese momento se divide la sociedad en dos, los que mandan y los que obedecen. Entonces, tienes el papel activo de la dialéctica hegeliana en cuanto a los orígenes de la sociedad. Entonces, por favor, hasta en las relaciones de pareja también se da. El inicio es bonito, pero llega un momento en que uno de los dos va a decir, oye, reconóceme como tu amo. Y el otro dice, oye, te equivocas, tú reconóceme como tu amo. Y en esa lucha, obviamente, pues al final uno tiene que ceder y otro tiene que dominar. Por eso es que en toda familia o en toda relación de pareja, uno es el dominante y el otro es, ¿no?, el más pasivo. Entonces, esa paradoja amo-esclavo. Hace mucho cuidado. Por eso dice, no es la necesidad de lo material lo que nos impulsa a hacer esto de la lucha por, ¿no? Sino es el ansia de poder. ¿Qué sucede? De que todos los seres vivos buscamos algún tipo de poder. Y obviamente, pues, una forma de poder es este paradigma amo-esclavo o es esta dialéctica paradigma-esclavo, porque es una lucha, una pelea entre los dos. Entonces lo tenemos. Por lo tanto, el conocimiento no son más que ideas, puramente ideas. Y estas ideas, obviamente, su idea máxima es la idea o espíritu que absoluto. Entonces, esta idea de la cual él parte sería pues la causante de todo lo que está aconteciendo en nuestro mundo. Y por lo tanto, podemos identificar a nuestra idea absoluta con la idea de ¿quién? De Dios, ¿no? Entonces, no, en filosofía no se llama Dios. Esto le están llamando acá idea absoluta. Platón le llama idea, Descartes le llama pensamiento. Pero ojo, ¿ves? Hay un cambio. Entonces, lo que me intenta explicar esta dialéctica de Hegel es de que todo está cambiando, pero es un cambio pues idealista. ¿Por qué? Porque la tesis se convierte en antítesis y la tesis y la antítesis se convierten en síntesis y esto es un cambio constante y permanente. ¿Estamos de acuerdo? Fácil. Entonces ahí tienes a la filosofía, en este caso de Hegel. Ahora pasamos a un poquito también a la cuestión esta de Carlos Marx. Carlos Marx, por ejemplo, va a ser discípulo de Hegel. Por eso mira los años 1818, principios del siglo XIX y 1883. Prácticamente Marx es del siglo XIX. ¿Cómo surge Marx? Marx surge de cuatro fuentes. Una es Hegel, ya sabes que va a tomar de Hegel, su dialéctica, pues, su contradicción. De Feuerbach, ¿qué va a tomar? Su cuestión religiosa, su ateísmo prácticamente. ¿Qué va a tomar de Saint-Simon? Su socialismo, la vía socialista. ¿Y qué va a tomar de Adam Smith? Va a tomar pues sus ideas de la plusvalía, ¿no?
la idea del liberalismo. Entonces, mucho cuidado. Estas ideas van a configurar el surgimiento del marxismo. Ahora, ¿qué sucede? Las obras que tiene el marxismo son variadas y muchas. Por ejemplo, tienes una crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Es una obra solamente de Marx. Tesis sobre Feuerbach. También es un libro solamente de Marx. El 18 Brumario de Luis Bonaparte también es una obra de Marx. El Capital también. Pero si te fijas, hay algunas obras que están entre paréntesis. ¿Por qué? Porque esas obras que están entre paréntesis han sido creadas en colaboración con su amigo que se llama Federico Engels o Friedrich Engels. Engels, por ejemplo, con Engels y Marx van a escribir la ideología alemana, la Sagrada Familia, el Manifiesto Comunista y también el Capital. Pero acá hay un problema, el Capital, por favor, el profesor está adelante también, ¿no? Está fuera del país y para el Capital también está dentro. Esto se debe a que acá Marx escribió el primer tomo del Capital y muere. La obra entonces queda inconclusa. Engels, a partir de los borradores que dejó su amigo, va a escribir el tomo 2 y el tomo 3. Y por eso que el Capital tiene, pues, que es la obra cumbre de Carlos Marx, es una obra, pues, que está compuesta por 3 tomos. Entonces, para que veas cómo funciona esto. Posteriormente, esta doctrina marxista va a ser desarrollada, estamos hablando del siglo XX, estamos hablando con Trotsky, con Lenin, con Mao, con Stalin, que obviamente estamos hablando pues del socialismo ruso y del socialismo chino, esencialmente, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Lo que acá hay que entender es que las ideas de Marx surgen del sistema capitalista o liberal, ¿no? Porque ese es el sistema dominante. Por lo tanto, tenemos 2 enfoques, un enfoque teórico y un enfoque práctico. El enfoque teórico busca explicar toda la realidad. Entonces, desde el punto de vista, la dialéctica marxista intenta explicar toda la realidad, todo. En cambio, la dialéctica, en este caso la parte práctica, intenta explicar solamente la implantación de cómo se va a lograr la instauración del, en este caso, del socialismo en el mundo. Bueno, esta idea, pues, que surge en el siglo XIX, se va a ver más contrastada en el siglo XX. No te ves que gracias a las ideas de Marx, Rusia y China van a tomar la batuta del bloque socialista y obviamente pues van a intentar lograr sus objetivos. Pero al final viste que no ha logrado pues sus objetivos, en este caso el marxismo. ¿Por qué? Porque lo que el mundo ha tenido como algo real ha sido el socialismo. Comunismo nunca ha habido, salvo en palabras, porque el comunismo es la fase superior. El primer nivel del socialismo es, en este caso, el socialismo, la lucha de clases, la eliminación del Estado, ¿no? Entonces, en cambio, el comunismo ya es una palabra más sagrada, no es muy común. A pesar de que acá dice, ¿no? Manifiesto Comunista aparece en 1848 con una nueva metodología, con un nuevo problema, ¿no? La primera hora de todas, por si acaso, es el Manifiesto Comunista. Es el librito, alguna vez leanlo para que se enteren qué es el marxismo. Una cosa es que les expliquen, otra cosa es leerlo, es diferente. Entonces vamos ahora a la parte de que, para dar cuenta de la primera pretensión, de explicar toda la realidad, Marx desarrolló una completa filosofía que suele dividirse en 2 partes. Ahí tienes la primera parte, que es el materialismo dialéctico y materialismo histórico. El materialismo dialéctico te sirve para explicar toda la realidad, todo, materialismo dialéctico. El materialismo histórico solamente te permite estudiar lo de tu área, ¿no? En este caso es solamente historia, nada más, solamente política, nada más. Entonces el materialismo histórico tiene que ver con las acciones humanas, cómo han logrado desempeñarse. Pues es muy importante este tipo de aclaración para que no nos confundamos. Pues no te olvides que el marxismo de alguna manera deriva de Hegel. Entonces vamos a ver. Aquí. ¿Cuáles son los problemas del ser humano? Los marxistas, que son muy agudos en sus estudios, ¿no? En este caso utilizando su método dialéctico, se dan cuenta pues que el problema del ser humano son de 2 tipos. La enajenación económica y la alienación social, política e ideológica. Entonces esos conceptos es importante que te aprendas. ¿Qué es la enajenación económica? Enajenación significa loco. Cuando a ti te dicen hay un enajenado en la esquina, ¿qué te están diciendo? Hay un loco.
En este caso es una enajenación económica. Eso es una locura económica. ¿Por qué se da eso? Obviamente se da porque el empresariado produciendo sus propios objetos de explotación. En este caso, los empresarios crean, ¿no? Por medio del trabajo. Por ejemplo, todos los trabajadores que van a sus trabajos a trabajar se supone que crean un producto, pero este producto ya no les pertenece, le pertenece al dueño de la empresa para el cual elaborar el trabajo. Entonces acá hay un problema. Su producto, su objeto, su creación está enajenado, que dice que no le pertenece, sino que todo lo contrario, se diferencia de él, si no veamos. Por ejemplo, todo lo que tus padres producen en sus trabajos, ¿lo traen a casa? No. O es para el dueño para el cual trabaja, o es para, en este caso, para el dueño de la empresa, o para el cliente, pero no es para tu papá. Entonces, ¿ves? En la prehistoria humana, no, el hombre necesitaba su lanza, iba a la naturaleza, buscaba la madera ideal, le daba forma, le daba todo, y al final creaba su lanza. Y esa lanza le ayudaba a conseguir alimento. Y hasta con esa lanza lo enterraban. En cambio, en la sociedad capitalista no. Todo lo que nosotros trabajamos, obviamente, pues no hay ese tipo de relación. ¿Por qué? Porque al final pues nos estamos deshumanizando, no nos estamos humanizando. ¿Por qué se da esto? Porque también el trabajador es un medio de la producción, ya no es el fin. El hombre es un medio para producir. Mientras estás bien, mientras estás saludable, obviamente tienes pues, es lo que está pasando ahora con la pandemia, ¿no has visto? Las personas mayores son las más perjudicadas en cuanto a su trabajo, en cambio los más jóvenes son los más beneficiados. Entonces, ¿por qué? Porque hay una cuestión de enajenación, de locura, y paramos menos, en este caso, muy abrumados. En cambio, la alienación social, política e ideológica se va a dar en nuestra conciencia. Porque si la enajenación económica se da en la realidad, la alienación social, política o ideológica se da dentro de nuestra cabecita. Por ejemplo, de la alienación económica derivan otras situaciones de alienación de tipo social, político o ideológico. Veamos. En ese caso dice la alienación social, la alienación política y tienes la alienación ideológica. La alienación social es pues lo que ocurre dentro de nuestra sociedad. ¿Qué ha pasado? Que la sociedad se ha dividido en clases, ricos y pobres. Eso está claramente establecido. La alienación política es también cuando el Estado, ¿no? Obviamente vela por sus propios intereses, el Estado, y no vela por el interés de los demás. Es lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, la política peruana se preocupa por ellos y no por dar un buen servicio. Pues eso es un gran problema. Y luego tienes la alienación ideológica, depende de las condiciones materiales de vida, la ideología, ¿no? Entonces, en este caso tenemos tres objetivos. La enajenación económica, que se va a dar a nivel económico, a nivel de cuando trabajes, y la alienación ideológica, social o política cuando estudias. Entonces tenemos dos maneras de deshumanizarnos. Uno, económicamente, y otro es ideológicamente. Por ejemplo, veamos un alienado, a ver, un peruano alienado. Un peruano alienado sería pues aquel muchachito que está escuchando su música extranjera y nunca estudia, y nunca escucha su música peruana. Ese es un alienado, tiene un problema pues a nivel de su ideología, a nivel social o a nivel psicológico. En cambio, la enajenación económica es la explotación en el trabajo. Cuando no se paga un buen sueldo, se llama enajenación económica. La alienación, obviamente, tiene que ser ideológica. Vamos aquí. Luego tenemos, aparte de problemas del hombre, tenemos un problema de la sociedad. ¿Cuál es? La infraestructura y superestructura. Esos dos conceptos quiero que te aprendas. Infraestructura y superestructura. Marx distingue dos tipos diferentes o dos sistemas para esta sociedad. La primera es la infraestructura y la segunda es la superestructura. La infraestructura pues está representado por lo económico. ¿Cómo? Aquí lo tenemos. Entonces, la base de cualquier sociedad, la base de cualquier ser humano es su economía. ¿Cómo vamos el dinero? Y esto tiene que ver pues, con las fuerzas materiales de producción. ¿Cuáles son los hombres? Y ojo, ¿cómo producen? ¿Con qué elementos? No es lo mismo producir en la edad de piedra que producir en la revolución industrial. Son distintos tipos de fuerzas materiales de producción. Ha cambiado. Entonces, mucho cuidado. Pues tiene que ver más con economía.
Luego tenemos, por ejemplo, que las relaciones de producción ya no se dan en este caso de alguna manera, pues, con cierto respeto, con cierto criterio, ya no. Simplemente, si sirve, se lo toma y si no sirve, simplemente se lo despide, ¿sí? Porque es una relación de producción. Hay gente que manda y hay gente que obedece. Entonces, ahí tienes la infraestructura o base, lo más importante. En cambio, la superestructura es lo que tú logras, lo que una sociedad logra desde el punto de vista intelectual. Entonces, si hablamos de las personas comunes y corrientes, no han logrado mucho intelectualmente, salvo por allí alguna persona especial, pero la mayoría no logra desarrollarse. Es por eso que la cuestión social implica, pues, en este caso, a qué clase perteneces. ¿Eres rico o eres pobre? Es como ahora, si te has fijado, ¿no? En esta sociedad que nosotros vivimos, obviamente, pues hay una alienación terrible. La gente de clase media hace muchos gastos, se gasta más de lo que ingresa. Y también el pobre también gasta mucho. Ese es un proceso de alienación, pero en la superestructura, no en la base, sino en la superestructura, no en la infra, sino en las ideas. Por eso también hay una superestructura ideológica, las creencias. ¿Qué tipo de creencias tiene un rico y qué tipo de creencias tiene un pobre? Son creencias diferentes. Entonces, tienes la social, que tiene que ver con las clases, las políticas y jurídicas que tienen que ver con el poder, las leyes, y tienes por allí la superestructura, en este caso ideológica, que tiene que ver pues, con nuestras creencias, qué es lo que pensamos nosotros. Entonces, esto lo vamos a resumir en un cuadrito para que me entiendas. La sociedad se divide en dos planos. Una cosa es la infraestructura y otra cosa es la superestructura. La infraestructura obviamente tiene que ver cómo la forma de la sociedad se ha organizado para hacer clases. Entonces hay una satisfacción de las necesidades materiales de vida. En cambio, la infraestructura también tiene pues las fuerzas materiales de producción, quiénes producen, qué tipos de hombres producen y cómo producen, qué tipo de herramientas emplean, no es lo mismo. Y las relaciones de producción que serían pues quién manda y quién obedece. Por lo tanto, aquí tenemos que la infraestructura no es más que lo económico y lo económico determina pues el tipo de hombre. Si eres pobre, obviamente estás condenado. Si eres rico, tienes suerte. Entonces, mira acá. La superestructura, de hecho, son las ideas, la creación. Aquí tienes a un pobre y aquí tienes a un rico. El pobre, mira, él clama justicia todos los días de su vida porque es lo único que encuentra, injusticia. Entonces clama justicia. En cambio, el rico no, el rico pues dice, justicia acá no, este mundo es justo, acá no hay problemas. Es dos concepciones. Luego tienes que el pobre es un analfabeto, no sabe leer ni escribir, a veces a mí. En cambio, la librería, en este caso, que estamos utilizando, el rico, obviamente, ¿qué hace? Va a ser más culto, va a leer más, tiene más dinero, tiene más posibilidades de viajar, tiene más posibilidades de conocer. Entonces, ves a la diferencia del alfabeto del pobre. El pobre está condenado a su música popular, en cambio el rico no, su música clásica. Es el dinero, la economía nos diferencia a los seres humanos. Y obviamente también en la manera como pensamos, cómo hablamos, cómo vivimos. Y por eso que el pobre pues simplemente tiene que refugiarse en la religión. En cambio el rico no, el rico es un agnóstico. Entonces, fíjate, la base, la infraestructura, determina la superestructura. Entonces mucho cuidadito con eso. Y por eso que en la superestructura ponemos derecho, educación, artes, ideología. Claro, no vas a comparar el derecho norteamericano con el derecho peruano, pues no. Hay una diferencia abismal. Estados Unidos es más rico. No vas a comparar tampoco pues la educación norteamericana con la educación peruana. Eso está distante. Tampoco el arte, ni mucho menos la ideología. Entonces, la base es la economía y a partir de esa base creamos nuestra superestructura. Algunos de manera un poco más alienados y otros obviamente un poco siendo más objetivos. Pero por favor, hay que, en este caso, repasar. Los marxistas por eso no les gustan mucho al mundo porque son cuestionadores. Son personas que siempre están viendo qué es lo incorrecto, qué es lo correcto y por allí. Entonces, por eso es que los marxistas dicen que la única esperanza es de que el proletariado, los más pobres, se organicen, adquieren conciencia de clase y se enfrenten al Estado. Entonces, solamente una dictadura del proletariado podría, pues, obviamente, solucionar nuestros problemas. Una dictadura. Entonces, cuando digo dictadura, me refiero pues, a los
proletarios, a los pobres, a los trabajadores. Y por eso que Marx nos dice eso, ¿no? Las propias contradicciones del sistema capitalista terminarán por hundirlo. El descontento social generalizado, la clase trabajadora toma conciencia de clase. Claro, por eso he visto que hay jóvenes que no quieren trabajar porque dicen, pero ¿para qué voy a trabajar si este mundo es muy deshumanizado? No uso mi esfuerzo. Y por lo tanto dice que cuando el proletariado de conciencia hoy se va a organizar y obviamente pues va a ir contra los intereses de la burguesía. Ahora, ¿cómo va a ir contra? Con la famosa revolución industrial. Justamente es lo que más o menos se escucha en el grupo, yo lo veo muy difícil que hagamos este tipo de cambio, ¿no? Al socialismo, muy difícil. El peruano ya está educado para ser capitalista y así se comporta, muy difícil. Por ahora no. Y esto lleva pues a la dictadura del proletariado. ¿Y en qué consiste? En abolir la propiedad privada. Pero obviamente tampoco la van a abolir. Miren, tienes a Cuba y tienes a Venezuela. No han eliminado la propiedad privada. Todavía hay gente que es dueña de su propiedad privada. Porque como puedes ver, solamente con la instauración de la sociedad socialista, obviamente el capitalismo pues desaparecería. Es importante eso. Entonces, por favor, es parte, después vamos a seguir complementando porque hay cositas siempre relacionadas. Ahora vamos a la parte de la filosofía de Federico Nietzsche. Nietzsche, en cambio, es un filósofo muy atrayente, gusta mucho a los jóvenes. Si tú leyeras algunos de los libros de Nietzsche, te va a gustar, te va a atraer, porque la manera como hace filosofía pues es una manera muy irónica, muy urbana, muy sarcástica, también muy inteligente, demasiado inteligente. Por eso que él va a criticar a toda la tradición intelectual, que va a criticar los valores que estamos propugnando. En este caso se va a agarrar mucho contra el cristianismo, la ilustración. Entonces veamos. Obras de Nietzsche, de quienes así obra Zaratustra, más allá del bien y del mal, el anticristo, la voluntad de poder humano, demasiado humano. Que te aprendas algunas de ellas y no tú ves que es alemán. Vamos entonces aquí. Según Nietzsche, la cultura occidental se asienta en la idea o creencia establecida por Platón del cristianismo. En este caso, la de los dos mundos, que existe un mundo terrenal imperfecto y un mundo ideal más perfecto. Platón habla de eso. También, obviamente, el cristianismo. No te ves que el cristianismo hablaba de dos mundos. No te ves la obra de San Agustín, la ciudad de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que han hecho los filósofos platónicos y los pensadores cristianos es una valoración negativa del mundo sensorial, que han dicho de que este mundo es un mundo malo, tanto el cristianismo como, en este caso, la filosofía que representa, pues, en este caso, Platón. Entonces tenemos ahí un gran problema, la valoración negativa del mundo sensorial y al mismo tiempo una valoración positiva del mundo inteligible. Entonces, que el error según Nietzsche que han cometido Platón y el cristianismo es haber despreciado la vida terrenal y en su lugar aspirar a vivir una vida mejor, pero no aquí, sino en otro mundo. Entonces, eso es lo que Nietzsche va a criticar al cristianismo y en este caso al platonismo. Por lo tanto, dice que una minusvaloración de la vida frente a la otra. Claro, tenemos esta vida acá y la otra vida que es el paraíso. Entonces, ¿cuál preferimos más? Obviamente preferimos la del paraíso y no esta, en mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entonces realizar es recuperar el sentido de la tierra. Hay que decir que nosotros lleguemos a la conclusión que el único mundo auténticamente verdadero es este, no hay otro mundo. El otro mundo no es tan interesante desde el punto de vista, si hablamos empírico, ¿no? Pero si hablamos desde el punto de vista cognitivo, claro que es importante. Desde el punto de vista utilitario, práctico, no tiene mucha función. Pues él va a apelar también a un concepto, al concepto vitalismo. Vitalismo viene de vida, es la realidad que existe y tiene vida. Por ejemplo, un celular existe pero no tiene vida. En cambio, un hombre o un animal tiene existencia y también tiene vida. Por lo tanto, dice que la única realidad que existe es la de este mundo sensible, que es la manifestación no simple de la voluntad de existir como pensaba Schopenhauer, sino como la voluntad de poder. Entonces, se llama voluntarismo porque nosotros tenemos la famosa voluntad, pero esta voluntad es una voluntad de poder. Todos estamos aquí porque queremos ingresar, nadie está acá porque va a venir a perder su tiempo.
Entonces tendríamos razón, el vitalismo es lo que mueve al mundo como filosofía. Vamos aquí. Por lo tanto, vamos a ver que ahora lo dionisiaco y lo apolíneo. Tú sabes que Dionisio es un dios griego y Apolo es otro dios griego. Entonces acá tenemos dos fuerzas vitales. Lo apolíneo, ¿qué es? La razón, la moderación, la tranquilidad. Lo dionisiaco, ¿qué es? Lo contrario. Estamos hablando de la irracionalidad, del desorden, porque Apolo es la luz, Dionisio sería la oscuridad. Entonces, ¿qué pasa acá? De que según Nietzsche, lo más importante pues no va a ser Apolo, lo más importante va a ser ¿qué? Dionisio, el nacimiento de la tragedia desde el espíritu. ¿A qué se refiere? Que nosotros debemos desarrollar y aprovechar en esta vida todas nuestras capacidades, porque en la otra vida no, nada nos asegura que volvamos a la vida. Eso es lo que odia la promesa errónea que nos ha hecho el cristianismo con respecto pues, a la historia humana. Por eso es que no acepta, por ningún motivo. Por lo tanto, él, como es un renegado, obviamente no puede ser apolíneo, tiene que ser dionisiaco, Dios del vino, Dios del desenfreno, Dios pues, de lo mundano, Dios del pecado. Luego vamos a pasar, por ejemplo, a la voluntad de poder, que es otro concepto. La voluntad de poder no es una voluntad de conservación, de extracción, sino es una voluntad que quiere autoafirmarse e imponerse. Entonces, todos los seres vivos viven para tener poder, todos. Entonces, el problema es cómo vamos a administrar ese poder, porque en el gran caso has visto que nos somete nuestra razón, nos domina a nosotros. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Nietzsche distingue dos clases de fuerza, una fuerza activa y una fuerza reactiva. La fuerza activa pues es la que nosotros deberíamos de buscar, porque nos lleva a la perfección, al cambio, a lo mejor. En cambio, la fuerza negativa obviamente nos lleva al pasado, es la que no nos debe mucho de agradar. Entonces, por favor, la única manera, dice, más que la verdad. Y luego por aquí tienes, a ver, ¿no? Al que no, es más nada que la verdad. Otro concepto, entonces, no, el vitalismo es uno, voluntad de poder es otro, y tres es, en este caso, la voluntad de poder es un impulso por imponerse. Por ejemplo, ustedes quieren ser los mejores estudiantes. Esa energía creativa que es la fuerza interna fundamental de la naturaleza. Acá Nietzsche, por ejemplo, dice de que la voluntad de poder es ese impulso por concretizarse, por realizarse, por prácticamente progresar, ¿no? Entonces, mucho cuidado, tu voluntad de poder es lo que te va a hacer que tú estudies o no estudies. Dependerá por eso de esa voluntad. Luego tenemos también la idea del superhombre. Es una idea que va a calar mucho en la historia. No te olvides que la idea del superhombre es esta, que los seres humanos, los hombres, no somos buenos anfitriones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos más preocupados ¿en qué? Estamos más preocupados, por ejemplo, en ser felices, tener una buena vida. Entonces, Nietzsche opone al hombre el superhombre. Entonces, para Nietzsche el hombre no debe de existir. ¿Por qué? Porque muchos hombres viven como monos, viven como payasos, viven como gusanos, se arrastran, se burlan, ¿no? Entonces, ese tipo de hombre, pues no necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es un superhombre, alguien que confíe en sí mismo y que sepa la importancia que tiene la existencia de él. Esta idea pues ha sido adoptada por Hitler en la Segunda Guerra Mundial, pues ellos se creían los superhombres y por eso avalaron e hicieron todo lo que hicieron. Arrasaron prácticamente otra vez con los judíos. Pues el ser humano es una manifestación de la vida y de la voluntad de poder. Bueno, acá no está pues en este caso mencionando que el superhombre, por ejemplo, es dueño de su destino, dueño de su vida, no es un acomplejado. Se libera de las viejas creencias y la única ley es su propia voluntad, imagínense. No, no es un gran consumista, en este caso la filosofía Nietzsche. Es libre e individualista. Por lo tanto, vive su vida sin confirmar a los deseos de sus valores, sin caer. Hay que controlar pues nuestro lado instintivo, nuestro lado natural. Pues el superhombre ha nacido pues para mandar y los demás han nacido para obedecer. Es lo que no se logró pues con la Segunda Guerra Mundial, pero no te olvides que perdieron los alemanes.
Ahora vamos a ver cuál es el camino de evolución para que nos convirtamos en seres humanos. Él habla de 3 etapas. Una, la del camello; 2, la del león; y 3, la del niño. Si lees la del camello, ¿qué dice? Es la función, la situación del hombre occidental subordinado a la vieja moral, dedicadamente a sus mandatos, soportando la carga sin rebelarse. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría de hombres se queja, pero soportan las injusticias de este mundo. En el Perú hay muchos. En cambio, el león ya no. Se da cuenta que él tiene dignidad, tiene poder, y obviamente, pues, él no puede ir a imponerse. La diferencia es que no puede ser, porque todo es por manera pacífica. Y el niño, pues, ya es la superación de los dos anteriores. Un niño, si te has fijado, es caprichoso, no es racional, simplemente lo que él dice es. Entonces ahí lo tenemos. Por lo tanto, pues, solamente cuando el hombre llegue a ese tipo de un niño, se convertirá, pues, en el famoso superhombre. Entonces, por eso es que los nazis, obviamente, al creerse la raza superior, obligaron y no daban, pues, cuentas a nadie de su conducta, por esa teoría del superhombre. Entonces, bajo esa teoría del superhombre, cada uno de ustedes tiene que ponerse las agallas adecuadas para conquistar el pedazo de este mundo que te pertenece. Entonces, por eso hay que prepararse. Entonces, por eso es que Nietzsche, por ejemplo, cuando leí a los 18 años, leí a Nietzsche. ¿Qué leí de Nietzsche? Me acuerdo, así habló Zaratustra, esa obra. Así habló Zaratustra. Interesante el libro, pero lo que más me impresionó fue, por ejemplo, dos hojitas, así, una hojita, una carita y la otra. Más o menos trataba sobre nosotros, sobre los seres humanos. Mira qué dice: ¿qué has hecho tú para conquistarte? ¿Qué has hecho tú para aspirar a casarte o para aspirar a reproducirte? En realidad es una buena pregunta. ¿Por qué nosotros tendríamos que tomar la decisión de reproducirnos o de casarnos? Pues Nietzsche dice, lo primero que tenemos que hacer es tratar de conocer cuáles son nuestras debilidades, y una vez que conozcamos esas debilidades hay que fortalecerlas. ¿Para qué? Para poder conquistar el mundo. Efectivamente, eso es cierto. Solamente aquellas personas que se conocen, que se dominan, que se van constantemente perfeccionando, son las que van a poder, pues, competir en el mundo que ahora les viene a ustedes. Y ese es el gran lío que tenemos. Entonces, mucho cuidado. Por eso las ideas de Nietzsche fue muy interesante, muy bonito. Por ejemplo, ahí decía, no me acuerdo, Titán Castañeda, por eso me acuerdo. Decía, ¿qué has hecho tú para aspirar a la paternidad? Y ahí decía, te has conquistado, te has dominado, has superado tus traumas, has conquistado tus complejos. ¿Qué después? Y ahí decía, porque has de saber que aspirar a la paternidad es traer una rueda que gire por sí misma, una rueda que sea autosuficiente, que esos son por los hijos, pero en realidad debes de traer un superhombre, una supermujer, imagínense. Y es lo que quisieron hacer, pues, los alemanes. Tú te ves sus estudios de genética y toda la situación que ellos hicieron. Entonces, por favor, estos 3 filósofos, como puedes ver, Hegel, con su idea absoluta, que es el mundo, la idea a la que mueve el mundo, no nosotros. Por eso es dialéctica idealista. Luego viene Carlos Marx, que ya, en cambio, él ya no está pensando en la idea, está pensando en la realidad. Por eso su materialismo dialéctico, su materialismo histórico, la búsqueda de una mejor sociedad. ¿Ves? Y tienes aquí a Nietzsche con su crítica, ¿no?, al cristianismo y al platonismo, porque han trabajado en pro de despreciar la única vida que tenemos, en pro de otra vida. Entonces, para Nietzsche, pues, la otra vida no existe, es una promesa falsa. La única vida que existe es esta, y por lo tanto aquí hay que dejar lo mejor que podamos. Nuestra máxima capacidad hay que desarrollar. Es una invitación para ustedes, para que ustedes logren eso. Ustedes no han venido acá, por ejemplo, a fingir estudiar. Ustedes han venido acá a dominar todo, y para eso, pues, se necesita ese vitalismo, esa voluntad de poder, o mejor, esa teoría del superhombre. Solamente con eso lo podemos lograr. Entonces, con esto, mis queridos adultos, nos quedamos aquí, salvo que haya alguna preguntita, si tienes alguna curiosidad, normal. Estamos acá prestos nosotros siempre a poder, obviamente, de dilucidar alguna de tus dudas, tus otros. Entonces, recomendaría que lean alguna vez a Nietzsche. Por lo menos un muchachito leyera a Nietzsche, al final termina con esto. O se termina matando porque se da cuenta que no está en el camino que él dice, o los ideales que él busca, o si no, termina matando a los demás, porque es lo que hicieron, pues, los nazis. Los nazis dijeron,
nosotros somos los superhombres y a nosotros hay que eliminarlos, y se prepararon para eso. Pero al final perdieron, pero ojo, gracias a esa teoría que ellos tienen de superhombre, perdieron la Segunda Guerra Mundial, cometieron muchas injusticias, pero el día de hoy, no se ve, la Primera Guerra Mundial la perdieron, la Segunda también, pero a pesar de eso, dentro de la Comunidad Europea, el país más importante, ¿quién es? Alemania. Lo mismo tienen pues los japoneses, también tienen en su versión, tienen también su teoría de superhombre, se basa pues en el famoso samurái, que también perdieron la Segunda Guerra Mundial con dos bombas, pero a pesar de eso, que son una potencia mundial. Imagínense, eso lo han logrado con esa voluntad de poder, ¿no? Interesante. Lean por eso alguna diferencia. Y aquí nos vamos a quedar, jovencitos. Cuídense, sean felices como siempre. La próxima clase vamos a tratar de evaluarlos porque ya es hora, ya como siempre. Nos estamos viendo, jóvenes. Hasta luego, profesor. Tenga buen día. Hasta luego. Nos vemos, chicos, en la siguiente clase.